vez sentiste ansiedad o tristeza, cantaste y se te pasó? Hace años me vengo preguntando qué podría ser lo que hace que cuando cantamos nuestra cabeza se aclare y sintamos más paz. Hoy te quiero contar lo que descubrí que pasa biológicamente en nuestro cuerpo, los efectos que tiene cantar en nuestro cuerpo y por qué es que nos sentimos tanto más en paz cuando cantamos. La idea de este episodio no es enumerarte como un loro los beneficios del canto, que ya todos más o menos los conocemos, sino compartirte lo que pasa a nivel biológico cuando lo hacemos. Porque lo que descubrí me pareció increíble y quiero compartir cosas increíbles al mundo. Así no se lo pierden, porque a mí la verdad es que me hubiese gustado encontrarlo y escucharlo también. Así que si te interesa, quédate acá que te voy a contar todo. Hace muy poquito retomé YouTube. Me encantaría crecer más en esta red social porque siento que nos conecta mucho más. Así que me ayudaría un montón que me comentes en este video qué te pareció, qué te gustaría escuchar en el canal y en el podcast, de qué temas te gustaría que hable y obviamente que te suscribas y le des like a los videos que comparto. Así somos muchos más en esta linda comunidad. Así que ahora sí, vamos a empezar. Siempre tuve muchas teorías en cuanto a los beneficios que tiene el canto en nosotros y puedo entender, por ejemplo, a nivel psicológico, por qué cantar puede ayudarnos tanto. Por ejemplo, expresar esas emociones que quizás hablando son más difíciles de poner en palabras. Además, cantar es el acto de alzar la voz y hacerse escuchar, algo que a veces cuesta bastante en la vida. Y cuando cantamos nuestra atención, estamos totalmente concentrados solamente en la melodía, la música y la letra de la canción que estamos cantando y nada más. Entonces no podemos pensar en otra cosa. Es como una especie de meditación más divertida, siempre digo, porque nos conecta al presente y es como si por un rato pudiéramos suspender todo lo que nos da vuelta en la cabeza y lo mejor de todo después poder verlo desde otra perspectiva, como si le hiciéramos un zoom out a nuestros problemas y pudiéramos mirarlos desde afuera para después poder tomar mejores decisiones. Y si hablamos de cantar frente a los demás, sea frente a 100 personas o frente a tu familia en el living de tu casa, sabemos que tiene muchos beneficios en cuanto a trabajar la autoaceptación, nuestra autoestima, porque para pararte frente a un otro y cantar más allá de lo que pueda pensar un otro, la verdad es que se necesita de mucha valentía. En definitiva, cantar es mucho más que entonar notas, sino que es respirar mejor, es conectar con el presente, con las personas y expresarnos. Es una forma de ser, una oportunidad para ser lo más genuinos que podamos ser. Y solo hablo de cantar, no hablo de cantar bien o mal. No creo que sea una actividad que se reduzca solamente a personas que cantan bien, porque los beneficios de lo que estoy hablando son para todos. Y más lo vas a entender ahora con lo que te voy a contar. La idea de este episodio no es enumerarte como un loro los beneficios del canto, que ya todos más o menos los conocemos, sino compartirte lo que pasa a nivel biológico cuando lo hacemos. Porque lo que descubrí me pareció increíble y quiero compartir cosas increíbles al mundo, así no se lo pierden, porque a mí la verdad es que me hubiese gustado encontrarlo y escucharlo también. Entonces, porque soy muy nerd, necesitaba una explicación más científica, necesitaba saber qué pasaba a nivel biológico cuando cantamos, porque algo tenía que haber ahí también. Algo más tenía que pasar, porque a veces cantar se siente como esta píldora mágica que cuando la tomás los problemas se hacen como más chiquitos, porque realmente cada vez que cantaba podía sentirme significativamente mejor. Entonces estuve atrás de esta explicación por varios años hasta que mi profesora de canto me recomendó el libro de Stephen Forge, creo que se pronuncia así, donde habla sobre lo que llamó la teoría polivagal. Forge es un neurocientífico que, aunque no se metió directamente con el tema del canto, hay una gran conexión entre lo que él investiga y por qué el canto puede ser tan transformador, incluso él mismo lo dice en su libro. Entonces me voy a poner un poquito nerd y voy a hablarles un poco del sistema nervioso porque es justamente la clave para entender por qué es que cantar nos ayuda a sentirnos tanto mejor. Es un ratito nomás, pero es importante para que entiendan después qué es lo que genera cantar a nivel biológico en nuestro cuerpo. Entonces, empecemos por explicar que el sistema nervioso autónomo está dividido en dos ramas principales, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene como función preparar el cuerpo para la acción inmediata, en general en situaciones de estrés o emergencia. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, acelera la respiración, desvía la sangre hacia los músculos y aleja la sangre de los órganos digestivos. Se lo conoce como el sistema de lucha o huida por su rol en la preparación del cuerpo para enfrentar o escapar de una amenaza. En cambio, por el contrario, el sistema nervioso parasimpático tiene como función contrarrestar las acciones del sistema simpático, promoviendo la relajación y la restauración.
Por ejemplo, disminuye la frecuencia cardíaca, contrae las pupilas, desacelera la respiración, dirige la sangre hacia los órganos digestivos y promueve procesos de recuperación y de descanso. Y se lo conoce como el sistema de descanso y digestión, porque predomina en situaciones de relajación y alimentación. Básicamente, el sistema simpático prepara el cuerpo para la acción rápida en momentos de estrés, mientras que el sistema parasimpático contrarresta estas respuestas, promoviendo la relajación y el funcionamiento normal del cuerpo durante periodos de calma. Básicamente, ambos sistemas trabajan en equilibrio para mantener la homeostasis y adaptarse a las diferentes demandas del entorno. Ahora, también tenemos otro personaje principal en esta historia, que es el nervio vago, que es una parte esencial del sistema nervioso autónomo y que forma parte específicamente del sistema nervioso parasimpático. El nervio vago es un nervio justamente en la base del cráneo que se extiende hacia abajo a través del cuello y se ramifica hacia varios órganos del tórax y el abdomen, incluyendo el corazón, los pulmones, el estómago y otros órganos internos. Al ser tan extenso, tiene un papel crucial en la regulación de funciones vitales en todo el cuerpo. El nervio vago sería como el capitán que regula nuestro sistema nervioso autónomo y es el encargado de cosas como la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, como dijimos, el nervio vago es la principal vía nerviosa del sistema parasimpático y tiene un papel crucial en las respuestas de descanso y digestión. Por ejemplo, cuando el nervio vago se activa, tiende a reducir la frecuencia cardíaca, estimular la digestión y en general favorecer estados de relajación y de calma. Su función es opuesta a la del sistema simpático, que se activa en situaciones de estrés o de lucha y huida. Por lo tanto, el nervio vago es clave para mantenernos en estados de tranquilidad y de bienestar. El nervio vago tiene dos tipos de fibras nerviosas, unas con una capa protectora que se llama mielina y otras que no tienen esta capa. Esa capa de mielina hace que las señales se transmitan mucho más rápido. Las fibras que tienen esta capa protectora de mielina del nervio vago son las encargadas de llevar información del cerebro al corazón. Y un punto importante es que cuando exhalamos, estas vías mielinizadas funcionan más eficientemente, haciendo que las señales lleguen al corazón mucho más rápido y más eficientemente. Así que bueno, ahora que ya pasamos la parte más técnica, viene la parte divertida. Cuando cantamos, ¿qué estamos haciendo? Exhalar, ¿no? Cantar requiere de una exhalación prolongada de aire, porque las frases cantadas son mucho más largas en tiempo que la exhalación usual que solemos hacer cuando no estamos cantando. Esto explica entonces cómo es que cuando cantamos, las señales enviadas desde el cerebro al corazón se vuelven más eficientes, lo que termina llevándonos a un estado fisiológico de más tranquilidad. Por eso es que cuando cantamos nos sentimos más tranquilos, relajados y contentos. Ahora, la teoría polivagal también plantea que nuestro sistema nervioso autónomo fue evolucionando con los años para responder mejor a las interacciones sociales. Entonces dice que existen tres estados principales: una respuesta simpática de lucha y huida, una respuesta parasimpática de descanso y digestión y un tercer estado parasimpático más reciente que se llama sistema de compromiso social. Este sistema de compromiso social está relacionado con la sensación de seguridad, tranquilidad y de conexión con quienes nos rodean. Básicamente, cuando este sistema se activa, se facilitan nuestras interacciones y vínculos sociales. Entonces, unamos todo. Cuando cantamos estamos exhalando de manera prolongada, como dijimos, lo cual ayuda a que las señales del cerebro al corazón, mediante el nervio vago, se vuelvan más eficientes y por ende entremos en un estado de mayor relajación. Ahora, el nervio vago cumple un papel fundamental en este sistema de compromiso social, que es la parte de nuestro sistema nervioso encargado de generarnos esta sensación de seguridad y calma cuando nos relacionamos con otros. Y cuando este sistema se activa, se producen como respuestas fisiológicas que nos ayudan a sentirnos menos estresados, más tranquilos y con más confianza para conectar socialmente. Entonces, cantar, especialmente en grupo, es una gran forma de estimular, de activar este sistema de compromiso social. Cuando unimos nuestras voces cantando en grupo, sentimos una sensación de pertenencia y armonía que refuerza la calma y la conexión con quienes nos rodean. Además, no solo usamos la voz, sino que también escuchamos la música, implicamos a nuestro sistema auditivo y a los músculos del oído medio, que ajustan la tensión del tímpano a través de señales neurales. Entonces, este proceso fortalece tanto la parte de nuestro sistema nervioso, que promueve la relajación, como los músculos que controlan la voz y la audición, ayudándonos así a reducir el estrés y a mejorar nuestras interacciones sociales. Cuando cantamos, nuestro cuerpo coordina muchos procesos al mismo tiempo. Para empezar, nuestras cuerdas vocales y los músculos de la garganta trabajan juntos a partir de las señales que envía nuestro sistema nervioso para producir distintos tonos.
Además, los músculos de la boca y la cara también cumplen un papel clave en la formación del sonido. Estos músculos están controlados por nervios como el nervio facial y el trigémino. Este último es el músculo responsable tanto de la sensibilidad de la cara como del movimiento de los músculos que usamos para masticar. Entonces, todos estos elementos, entre muchos más, acá solo estoy nombrando algunos, se combinan para dar forma a nuestra voz y permitirnos expresarnos a través del canto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando movemos la cara y la boca para cantar, estamos mandando la señal de que estamos interactuando socialmente. Cada vez que activamos los músculos faciales, nuestro cuerpo interpreta que estamos conversando o compartiendo con otros, lo cual refuerza ese sentido de conexión y de pertenencia. La activación de estos músculos y nervios durante el acto de cantar le dice al cuerpo que está participando de una actividad social. Entonces este proceso contribuye a la sensación de conexión con otros, la cual nos lleva a sentir estos sentimientos de seguridad, calma y pertenencia asociados con el sistema de compromiso social. Por lo tanto, inervar los músculos faciales al cantar es una señal para nuestro cuerpo de que estamos comprometidos socialmente. Por eso le hace una actividad tan increíble, placentera y útil para mejorar nuestras interacciones sociales, sobre todo cuando encima cantamos en grupo. Tal vez son cosas que uno siente cuando canta, pero que no sabía por qué pasaban. Así que ahora vamos entendiendo más por qué es que cantar puede ser este kit salvador para regular la ansiedad entre millones de cosas más. Por lo tanto, podemos decir que cantar, y más si es en grupo, puede ser una forma de calmarse, regularse a uno mismo y además de conectar con los demás. Y por eso me apasiona tanto la conexión entre el canto y la psicología, porque siento que no son dos mundos separados, sino que se complementan de una manera increíble. El canto no solo es una forma de expresión artística, sino también una herramienta poderosa para el bienestar emocional. No se trata solo de técnica o de talento, sino de cómo el acto de cantar nos ayuda a regular nuestras emociones, liberar tensiones y conectar con nosotros mismos y con los demás. La verdad que a lo largo de mi experiencia vi cómo el canto puede ser un recurso valioso para gestionar la ansiedad, fortalecer la autoestima y fomentar la seguridad en la expresión personal. Por eso muchas veces recomiendo a mis pacientes incorporar el canto en su vida, no con la mente de convertirse en cantantes profesionales, sino como un medio para desarrollar más confianza, soltar miedos y mejorar sus interacciones sociales, para estar más presentes, más seguros y más en sintonía con nuestro entorno. Y esto es justamente lo que le hace una herramienta terapéutica súper accesible y con efectos inmediatos. Y también creo que el canto es una excelente alternativa para quienes quieran meditar, pero sienten que les cuesta, se aburren. Muchas personas disfrutan mucho de los efectos de la meditación, como la sensación de calma y bienestar, pero no logran conectar del todo con la práctica porque tal vez se distraen o se aburren. Y ahí es justamente donde entra el canto en juego, porque en esencia funciona como una forma de meditación más dinámica y divertida, porque activa el mismo sistema que se pone en marcha cuando meditamos. La clave de la meditación es la exhalación prolongada, porque nos ayuda a entrar en un estado en el que sentimos más paz. Y eso es exactamente lo que pasa cuando cantamos. Al alargar la exhalación estimulamos nuestro sistema nervioso parasimpático, favoreciendo la relajación y el equilibrio emocional, pero de una manera, por lo menos para mí, más divertida. Así que creo que puede ser una herramienta más que ustedes también pueden usar para obtener esos mismos beneficios. Así que ya sabes, si tenés una presentación, un show o simplemente sentís ansiedad por X cosa, o tal vez quisieras mejorar tus habilidades sociales, cantá. Lleva a tu voz como ese kit salvador para hacerle frente a esa ansiedad. Cantar no solo nos permite una vía para la expresión artística, no es solo para personas que quieran dedicarse al canto de manera artística, sino también para fomentar la conexión humana y el bienestar emocional. A medida que vayamos entendiendo más profundamente el impacto biológico y social del canto, vamos a poder ir apreciando más y más cómo esta práctica milenaria es una herramienta súper valiosa para mejorar nuestra calidad de vida. Así que espero que te haya llevado información valiosa de este episodio y que ahora cuando cantes entiendas qué es lo que está pasando internamente. Sin dudas es algo que me hubiese encantado saber antes y por eso lo comparto. Me encantaría que me cuenten también qué sienten cuando cantan en comentarios y si les gustó el episodio les pido si le pueden dar like y suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse de nada. Y si estás escuchando desde Spotify, dejarle una review para que esto pueda llegarle a más personas que tal vez también necesiten escucharlo. Gracias y nos vemos la próxima.